Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Na folixa de San Pedro fui con la moza a bailar. ¡Ahí a bailar! ¡Hey, hey, hey! Atopé un tirosano y atiróme a un bardial. ¡Ahí va, que la quiere llevar al bailar! Tirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Tirosano, déjalo en paz, donde pares no queda la paz. Tirosano, déjalo 7 y 7 de la tarde, nos sumergimos de lleno en esta cultura, la cultura tradicional asturiana, y lo hacemos con un maestro en este aspecto, en esta tierra y bueno, pues en todo lo que concierne a nuestra región. Él es Teber. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Pues buenas tardes, bien, estamos aquí otro día de calor, no sé, raro. Dilo así como calor. Sí, es que es, no sé, es verano, está claro, pero bueno, no sabemos. Yo digo que ayer estuve sudando por encima de mis posibilidades, yo creo que ya no hay más agua en mi cuerpo. ¿Y eso que no estamos con ola de calor? Que como vuelva otra vez, ¿qué hacemos? Pues nada, oye, pues a seguir bebiendo, ¿no? Agua, en este caso. Bueno, pero hay escasez de agua también, o sea que en fin... Sí, es complicado. Aquí por eso, igual que coger otros aires, irse más al norte, ¿no? Como ahora mismo Lorient, el Festival de Lorient, que empieza mañana. Empieza mañana una de las grandes citas del mundo celta, y aparte que, bueno, este año es el año de Asturias, que estaba contando, tenemos 78 concejos, pues a partir de mañana mismo vamos a sumar el 79 allí un poco más al norte, porque simplemente con la delegación que llevamos y con el número de artistas que llevamos, podemos ser un concejo más allí tranquilamente. Qué bueno. Asturias participa en el festival desde el año 85. Este año es la edición número 51, después de ese parón que hubo por culpa de la pandemia. Fue el año 50 el año pasado, y pues este año 51, pero Asturias lleva participando desde el 85, ¿no? Y aparece dentro de los países del arco atlántico, o el mundo celta que llamamos, que están Bretaña, Escocia, Gales, Isla de Man, Cornualles, Galicia, en este caso Asturias, ¿no? Y luego también, por ejemplo, se suman estos países un poco como Eurovisión. Aparece Australia también, ¿no? Que Australia, bueno, si lo pensamos también, tiene una herencia europea muy fuerte, porque al fin y al cabo se repobló con mucha gente del Reino Unido, ¿no? Cuando se enviaban allí presos y bueno, en fin, todos los viajes que hubo hacia allí. Y luego también en un año específico se habló de la diáspora celta en el año de Lorient, porque hablaba de la gente que emigró pues eso, a Canadá, Argentina, Cuba, México. Si pensamos casi, yo creo que en Asturias, yo creo que nos quedan muy pocos países que no tengan un centro asturiano, ¿no? Es verdad, sobre todo de estos que acabo de nombrar, ¿no? Pues México, Cuba o Argentina, fijo, ya te digo que tienen centro asturiano y para encima centros muy potentes. Pues este año 2022 es el año de Asturias. Cada año hay como un país invitado o anfitrión en este caso para que el año musical se centre un poco en ellos. Entonces este año pues vamos a llevar muchos artistas y va a ser un poco pues la muestra de Asturias. También llevan un pabellón específico el año que es el país anfitrión. En este caso el Principado lleva un pabellón que se va a invertir, pues eso, se invirtieron 200.000 euros para llevar allí, pues eso, pues imaginaros, desde cualquier vista en plan río turística, pues explicando un poco lo que es Asturias, pues para poder comer de allí, pues eso, unos cachopos y una sidra, pues allí directamente. ¿Habrá fabada también, te ves? Supongo que sí. O pote quirosano, como escuchamos antes. Bueno, hombre, pues yo no sé quién es el encargado este año, pero bueno, supongo que llevará una gran muestra de lo que es la gastronomía asturiana. Entonces, bueno, este año es una buena oportunidad para la gente que se acerque a Lorient, sobre todo de fuera de Asturias, de esa zona de Europa, que conozcan lo que es Asturias, ¿no? Y mañana mismo empieza el festival y la representación asturiana empezaría con L&R, con Leticia Baselgas y Rubén Bada, que vamos a escuchar uno de los temas de ellos, que es A la lluz del cigarro. A la lluz del cigarro fui por maquilú. A la lluz del cigarro fui por maquilú. El cigarro apagóse, el cigarro apagóse, el cigarro apagóse, mamina, llegando al río. A la lluz del cigarro tú me mirabes. A la lluz del cigarro tú me mirabes. No me claves los huellos, no me claves los huellos, no me claves los huellos, mamina, y como puñales. A la lluz del cigarro dos huellos verdes. A la lluz del cigarro dos huellos verdes.
como culiebres. A la luz del cigarro dime aquello. A la luz del cigarro dime aquello. Y yo sigo esperando, y yo sigo esperando, y yo sigo esperando, mamina, y pa' devolverlo. Pues estamos comentando aquí mientras estaba sonando el IR que estuvieron actuando hace poquito en otro festival importante como en esta época del año, que es el BBK, ¿no? Sí, el BBK, y aparte que para mí es un triunfo de músicos como pueden ser así un poco del ámbito folk, porque es un festival en el que el folk o la música más tradicional a priori no tendría mucha cabida, ¿no? Entonces el que cuenten en ese sitio, en ese tipo de festivales, la verdad es que habla muy bien del trabajo de los músicos que tenemos en Asturias, ¿no? Un orgullo. Totalmente. Y luego, por ejemplo, tenemos uno de los espectáculos que a mí me hace mucha ilusión, porque ya cuando le leí ya me salió una sonrisa recordando. Van a hacer un homenaje a Elías. Hay un concierto que sería como, digamos, el que pone el punto inicial, va a ser el sábado, al festival, al Año de Asturias, y lo va a hacer Mapi Quintana, y va a ser un homenaje a Elías, y se va a llamar Música para tornar pájaros, porque Elías era ornitólogo y era un gran experto de pájaros, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión, pues eso, que Mapi pueda mostrar su talento también. Y bueno, también había grabado un disco con Elías, que vamos a escuchar ahora un tema de ellos, que es Arriba Limón, que la verdad es que se nota el talentazo que tenía Elías, y bueno, Mapi pues lo complementa muy bien con la melodía. Qué grande, Mapi. Vamos a escucharlo. Si yo fuera cazador y tuviera una escopeta, cazaría una perdiz de esos que llevan peineta. Arriba limón, abajo la pera. Arriba limón, limonera, limonera. Si yo fuera pescador, pescador y tu trucha resalada en el río del amor, en el río del amor toda mi vida pescara. Arriba limón, abajo la pera. Arriba limón, limonera, limonera. Qué voz tiene Mapi Quintana, ¿eh? Qué maravilla. Y bueno, Mapi, aparte de una de las cosas que descubrí cuando dices tú, estos músicos, qué bueno ser y demás, y te das cuenta que estudiaron para llegar a esos niveles, ¿no? Que muchas veces, aparte del talento, está el compromiso con el seguir mejorando y el seguir evolucionando, ¿no? Y ese trabajo que tiene Mapi con Elías es brutal, que se llama Severina, del año 2014, es tremendo y tiene un gusto, tiene ese es como cuando a veces hablo de cuando te haces mayor o eres capaz de sacar los sabores de cervezas, vinos o de la comida, es un poco de que hablamos de alto nivel, ¿no? Que mezclan sabores y demás, y que es diferente, ¿vale? La comida del día a día está bien, pero de vez en cuando tener un bocado así diferente te alegra también un poco el día, ¿no? Entonces es un poco ese tipo de músicas que creo que estamos consiguiendo, sobre todo estamos ampliando el menú musical, que igual en Asturias teníamos unas ideas que pensábamos que eran como, digamos, un poco canon, y a partir de ahora yo creo que hay, bueno, a partir de ahora, hace ya unos años que venimos trabajando en ir ampliando ese menú para que mayor gente o más gente pueda acercarse a nuestra cultura, ¿no? Es un poco como si nos hubieran quitado el corset, ¿no? No sé qué sensación tienes tú, pero estamos quizás más encorsetados y corsetadas, ¿no? Es un poco como hablábamos también, por ejemplo, lo de Tansugueiras, ¿sí? o grupos así como puede ser Bayuca en Galicia. Se nos mezcla todo ahora mismo. Está digamos, la música urbana que llaman ahora, ¿no? Más allá del reggaetón, ¿no? Pues aparece hip hop, aparece pues la electrónica, ¿no? Esta electrónica nueva que igual no tiene que ver tanto con la dance o el techno de Chimo Bayo, por ejemplo, ¿no? O gente así. Es todo un poco como que se va difuminando toda la música, ¿no? Y se va entremezclando entre ella, y es un poco como van cogiendo cada esos perfiles, ¿no? Entonces te estás viendo proyectos de todos los palos, ¿no? Qué bonito el mestizaje musical. Sí, y creo que ahora mismo es casi la
mejor época en ese sentido, porque ahora mismo es como que estamos cogiendo, pues eso, como haciendo cócteles, ¿no? Metiéndolo ahí en la mezcla y a ver qué pasa, ¿no? Y aparte porque, bueno, ahora mismo también los elementos de estudio y demás, puedes hacer muchas pruebas en casa antes de invertir mucho dinero para hacer lo que sea un estudio. Entonces, pues puedes probar cosas que igual de otra manera, pues eso era una inversión que si no sabías muy bien si ibas a poder retornar, pues seguramente lo dejaba en los proyectos, ¿no? Ahora mismo mucha gente se dedica para adelante y la verdad que presta mucho. Por ejemplo, una de las cosas de Lorient, que igual quiero explicar Lorient porque a veces lo creo que los músicos hablamos de Lorient y la gente igual no es consciente de lo que es el festival. Estamos hablando de un festival que dura una semana y media y que más o menos los últimos años tenían casi 1 millón de visitantes. Es de los más grandes a nivel del mundo de la música celta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la música tradicional de los países que hablamos anteriormente del arco atlántico. Y ya te digo que es todos los días música. Es como, yo digo, que para mí Lorient es como ir a Fátima, ¿no? Tienes que ir una vez en la vida a ver ese festival, a ver ese ambiente, ¿no? Pues el domingo, por ejemplo, el primer domingo siempre está la Gran Parade, que es un desfile que se hace grandísimo, que se transmite por la televisión francesa también. Uh-huh. Y es un desfile que, vamos... Está muy guay verlo desde fuera, desde dentro te toca caminar un rato, ¿vale? Tú lo sufriste, ¿no? Sí, un año me tocó desfilarlo, pero bueno, es muy interesante porque ves cómo la gente, sobre todo, por ejemplo, en culturas como la francesa, tienen una visión de la cultura muy diferente a veces lo que tenemos aquí. Ya te digo, el tocar, que te aplaudan siempre, es como, ostras, a veces no estamos acostumbrados aquí, ¿no? ¿Estás diciendo que aquí no te aplauden siempre? No puede ser. Aquí a veces es complicado porque, por ejemplo, pongo un ejemplo de eventos o bodas, sí, sobre todo, que somos un hilo musical. Entonces, tú tocas y es como si hubieses puesto música aparte. Sí, venga otra, ¿no? Exacto. Entonces es un poco a veces que... Pero, por ejemplo, en Francia, en el propio desfile, hay gente que baja de sus casas, que podía verlo gratis para pagar la entrada, contribuir al festival y verlo en su casa. Entonces es esa cultura que a veces yo creo que en España tenemos más la cultura de lo gratis, de si es gratis, pues voy, si no me cuesta ya, ¿no? Entonces es interesante que ver cómo en otros países también tienen su forma de entender la música, ¿no? La cultura en este caso. Uh-huh. Uno de los cabezas de cartel de este año, Rodrigo Cuevas, es el músico asturiano ahora mismo que yo creo que tiene más trayectoria internacional a día de hoy, y pues no, tenía que estar en el festival, y vamos a escuchar un tema de él que es Veleno, que lo hace con Bayuca. Incombustible, Rodrigo Cuevas. Qué gran embajador, qué suerte teníamos de ver. Es un animal escénico, independientemente de la música, que lo hace bien. Uh-huh. Él tiene una capacidad de atraer al público en el escenario, de mantener la atención, de crear un hilo conductor dentro del escenario, que para mí es lo más complicado a veces. Lo digo desde un punto de vista de un gaitero, que a veces estamos ahí tiesos como escobas ahí en mitad del escenario, y a veces parece que no hacemos nada más que estar ahí mirando. O hay gente que nos dice muchas veces, tienes que sonreír y tal. Yo sí. Yo sopla y sonríe a ver si es imposible, ¿no? Si lo ves fácil, ¿no? Pero podemos cambiar la actitud, sí, porque el ejemplo es Carlos Núñez, todo lo contrario a lo que muchas veces los gaiteros estamos encima del escenario, ¿no?
Y ahora otro proyecto que me hace también mucha ilusión porque muchas veces, igual no sé si los conocéis, por ejemplo, hay como un repunte de bandinas, de agrupaciones más cortas de gaiteros, ¿no? Que aparece un gaitero, 2 gaitas, acordeón, bombo, platillo. Un ejemplo son pues los gascones, por ejemplo, ¿no? Que están todo el día por ahí liándola Qué divertidos son. en 20.000 sitios. Pues bueno, hay varias bandinas en este caso que están haciendo proyectos, y una de ellas es La Garrapiella, que tuve la suerte de ver, o sea, vi crecer el proyecto desde cero. Y dijo, bueno, son amigos y conocidos y gente que viste cómo poco a poco fueron creciendo, cómo fueron haciendo ese proyecto más grande, y hoy estrenan disco, que lo van a llevar a Lorient, van a hacer un disco, o sea, van a hacer la presentación allí del disco. Qué bien. Y vamos a escucharlos porque para encima tiene una colaboración con un grupo que trajimos aquí, entonces ya ves cómo al final toda la música se entremezcla. Entonces vamos a escucharlos y luego hablamos de ello. Venga. Si mi madre fuera mora y yo moriré también, renunciaba de Mahoma solo por venirte a ver. Morirte a ver, no digas que no hay dos en el mundo que te quieran como yo. Morirte a ver, no digas que no hay dos en el mundo que te quieran como yo. Viva el negocio, señores, viva el ramo de la web, viva los mozos y mozas que se pasean por él. Memorita, ven, no digas que no hay dos en el mundo que te quieran como yo. Memorita, ven, no digas que no hay dos en el mundo que te quieran como yo. Pues llega el momento de desvelarnos esa colaboración con un grupo que, recordamos, estuvo en este mismo estudio, ¿no? Algaire. Las chicas de Algaire estaban cantando Se nota, ¿eh? con ellos en este disco que se llama Esmesando. Y la verdad que para mí es otro orgullo tremendo ver crecer a los músicos, ver cómo sacan sus proyectos, cómo las ideas que poco a poco fueron creando al final tienen ese producto y ese trabajo ahí hecho que tienen ahí encima de la mesa. Los traeremos a hablar con ellos a la vuelta de Lorient, porque la verdad que merece la pena escucharlos, merece la pena saber sus proyectos y un poco lo que decía de las bandinas, que también yo creo que puede ser también otro tipo de formato más tradicional incluso que las bandas de gaitas, simplemente por el hecho de que al fin y al cabo eran músicos que se juntaban entre ellos, entonces eran formaciones que podías tener más variedad que simplemente gaitas, ¿no? Entonces pues era más probable que se pudiese dar, entonces siempre había pues bandinas, orquestinas, gente de los pueblos que se juntaban entre sí y trataban de hacer música conjunta, ¿no? Y es un poco el aire que tienen ellos, el aire que llevan por ahí, y la verdad que también otro acierto que tienen es que extendieron más allá de la gaita, tienen un saxo grave, bajo, para ganar esos graves que muchas veces nos faltan las gaitas, tienen un puntero en sol también, que es otra manera de ganar graves, un poco más a la zona media. Entonces está muy bien porque musicalmente rellenan huecos que a veces en las bandas se nos quedan un poco allí, como diciendo, qué lástima a veces que no tengamos un poco esos graves, como puede ser, por ejemplo, si lo piensas en una orquesta, pues todo el abanico que tienes de cuerdas, de instrumentación, y en este caso pues la verdad que lo hacen con cabeza, lo hacen utilizando la música tradicional y son otro de los representantes de Asturias, como pueden ser también el grupo de baile Trebellu o la banda Gaitas y Yacín, que voy a dejar para la semana que viene al resto de artistas, porque te digo que no me entraban todos en este programa, y como todavía la semana que viene van a estar allí, pues bueno, vamos a también repasar noticias que vengan del festival. Me vamos parece. A ver que... Esta es la primera parte, ¿no? Entonces... Sí, un poco la introducción de decir, bueno, estamos allí, tenemos un concejo más durante una semana y media, y vamos a ver qué tal se nos da ser asturianos en Bretaña y a ver si conseguimos asturianizar un poco ahí a la gente de allí, ¿no? Seguro que hay un montón de banderas, ¿eh? Me estoy imaginando, no sé, Asturias por todos los lados. Sí, hombre, y luego es un poco lo que os decía, muchas veces lo del tema de la cultura asturiana, a veces, por ejemplo, vale, en España se vendió mucho la idea del ole torero, el flamenco y todo eso, y nunca me sentí muy identificado con esa imagen porque no es lo que yo viví o mamé en mi casa, ¿no? Y pues cuando vas al norte, por ejemplo, de
Bretaña, a la Bretaña francesa y demás, da la sensación un poco que es como esa cultura que tú viviste, es un poco como lo que hay allí. Un poco, pues te encuentras su versión de la sidra que tienen allí, pues hay gaitas, hay ese tipo de música que nos gusta a nosotros, y dices tú, bueno, vale, pues bueno, el cielo es gris también. Y, el clima también, ¿no? Exacto, ¿no? Se asemeja bastante a nosotros, entonces, bueno, no deja de ser un poco todo lo que es acercarse al Atlántico, ¿no? Y entonces, bueno, pues da la sensación a veces de que puede ser más culturalmente más cercano a nosotros que a veces puede ser el sur de España, ¿no? Y entonces, pues la verdad que te hace sentir como en casa, ¿no? Pues eso, allí tienen Frisuelo su versión que son los crepes. Entonces, como, joder, aquí esto me suena a mí de algo, ¿no? Qué bueno, les faltan las quesadillas ya solo, ¿eh? Sí, Igual hay algo parecido. Que seguramente, no sé. que todo al final es buscar. Luego lo típico, que luego también están las confluencias, aparece una de las comidas típicas de Lorient de noche es comerte un kebab. O sea que ya te digo que a veces... Eso es poco asturiano. Exacto, sí, hay las fusiones un poco de todo a nivel cultural, ¿no? Y vamos a acabar con la banda de gaitas Yacín, que es la que va a ir ahí este año a representar Asturias. Y vamos a escuchar un tema que para mí es brutal porque es de un disco muy icónico de la gaita asturiana, que fue el que se sacó en el año 2000, de Nuevo Folk Asturiano, que aparecía un feto con una gaita dentro de Lo la recuerdo. barrera. Es que es súper icónico, que se llama Mandarina y que era uno de los primeros temas con los que le aparecieron Corqueo. De ver cuántas emociones es capaz de trasladar y transmitir una gaita. Es increíble. Sí, y por ejemplo, y bien hecho también, me refiero, porque Influyes. en este caso con la banda de gaitas va a haber un momento aquí que sube todo cuando aparece, porque están aquí como una o dos gaitas haciendo esta parte y luego sube todo a la vez. Ahí está. Qué importante es conocer nuestra cultura, qué importante es, aparte de conocerla, poder mostrarla, que es un poco lo que hacemos en Lorient, y yo creo que hay que sentirse muy orgullosos del trabajo de nuestros compañeros, que bueno, al fin y al cabo la base que tenemos es lo que mamamos aquí, es llevar hacia adelante, hacia nuestros nuevos horizontes nuestra cultura, y es un placer que la respeten, que la admiren y que disfruten de ella. Qué bien, pues seguiremos de cerca, ¿no? Es lo que permite también las nuevas tecnologías, que no estamos en Lorient, pero sí que ver lo que sucede, y esa representación sin duda de lujo que estamos aquí desgranando gracias a Teber en esta primera parte. El próximo jueves ahondaremos en otra segunda parte con más músicos y más artistas asturianos y asturianas. Gracias, Teber. A vosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, Directo a Asturias, en RPA.